Bien, amigos, siguiendo la línea de tratar de que el público común y corriente, la mayoría, entienda las medidas que los gobiernos toman, existe una especialidad que, por cierto, una amiga nuestra está ofreciendo cursos sobre ese tema, y es la vocería. Es una especie de funcionario que explica las medidas que se tomen, o a nivel de gobierno, si es vocero del gobierno, o de los funcionarios del gobierno, o sencillamente de las instituciones que son políticas, partidos, administradores de empresas, personas responsables de áreas importantes que afectan un alto porcentaje de la población o toda la población. En fin, la vocería es una forma de explicar a los pueblos las medidas que se tomen total o parcialmente a su población. Hablábamos hace un rato de que las Naciones Unidas, su Agenda del 2030, de que el tema de los concursos que se llevan a cabo o licitaciones deberían de explicarse más ampliamente, así como el porqué en la lucha contra la corrupción usted tiene un gobierno en que el presidente cae preso, en el caso de Jorge Blanco, y nadie menciona, nunca mencionó a Immanuel Esquea. ¿Y sí por qué? Porque Immanuel Esquea se paró en dos patas y dijo, el que tenga algo contra mí que lo diga. No lo tocaron, porque él fue su propio vocero. Y así ocurre ahora. Se está tratando un tema importantísimo, que no lo mencionamos hace un rato, de los libros de educación. Los libros de educación. Señores, es el ADN, la genética de la educación y la formación de la gente del futuro. Es importante. Y nosotros vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana. Pero no es el objetivo fijar posición de la asociación y fijar posición de lo que ha dicho el ministro. Es que antes queremos pedirle y rogarle a Pablo Cuello, que es el presidente de la Asociación de Editoriales de la República Dominicana, que nos explique algunos detalles a los padres y al resto de las personas sobre qué fue lo que ocurrió en educación. Porque mucha gente maneja el tema, pero la mayoría de este país no sabe lo que está pasando ni lo que pasó en educación. Le damos la bienvenida a Pablo Cuello, que es el presidente de la Asociación de Industrias. ¿Quién es Pablo Cuello? Pablo Cuello es un editor y es nacido aquí en la capital, nieto de un médico de Santiago y de un maestro tradicional de Santiago. Es decir, que su origen está muy claro. Vamos a decirle que en la industria editorial hay varios aspectos y protagonistas. Por ejemplo, el que produce el contenido de los libros, el autor. Pero a veces hay el que induce
al editor, al autor, a tratar el tema. Es decir, la esencia o es de la propia iniciativa del autor, que el Estado lo asume, o puede ser que el Estado sugiera al que hace el contenido la temática. Nosotros queremos esta línea y enseñar esto. Existe entonces el editor que toma ese material y lo procesa. Y finalmente aparece el impresor, que sí tiene importancia porque tiene que ser impresión de calidad para poder lograr que el estudiante pueda asimilar el contenido y lo que se edita. Hay también una cadena comercial que es paralela, que es el suplidor, que puede no tener nada que ver con el editor, un suplidor, un mayorista o una librería, que no tiene nada que ver con la cadena básica de el contenido, el que sugiere el contenido y el editor. Entra entonces aquí que generalmente el editor es el suplidor del Estado. Y tradicionalmente había algo que se llamaba en educación el currículum, es decir, cuáles son los libros que se van a usar. Y había un departamento que los elegía. Yo quiero pedirle a Pablo Cuello que nos diga, independientemente de lo que se está debatiendo, realmente cómo es que funcionaba y cómo es que debe funcionar la cadena de lo que recibe el estudiante. Porque si tú hablas con un papá, lo que te dice, todos los años me cambian el libro. Es el problema del papá, que tiene que comprarlo. Pero tú vas al parque Enriquillo y encuentras todo el parque lleno de libros usados. Pablo, cuéntanos cuál es primero el sistema que se usaba y lo que se entiende que debe ser lo ideal en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. El sistema educativo de libros de texto está regido dentro del marco jurídico de la Ley General de Educación y todas sus normativas. El mercado se divide hoy en día en dos. Un 80% de los consumidores es el sector público y un 20% es el sector privado. En el sector privado no hay ningún problema. El sector privado funciona con sus regulaciones normales de mercado. A ti no te gusta un colegio, tú muda a tu muchacho. A ti no te gusta un libro, tú cambia el libro. Y tú actúas en función de oferta y demanda cualitativa y cuantitativa dentro de un marco regulado. Ahora, el sector público, pues obviamente es un sector que tiene escuelas y que consume estos productos. Estos productos, estos libros, van dentro de un marco regulatorio que es el currículum. El currículum, pues, delimita esos temas y da las pautas de cómo las clases de química hay que darlo en tercero de bachillerato, física hay que darlo en cuarto de bachillerato, qué nivel debe tener, qué lenguaje debe tener, cómo debe escribirse y cuáles son las pautas. El departamento de currículum sirve como un superintendente, como un regulador de que estos libros se hagan acorde a los lineamientos y las políticas públicas para que se logre una enseñanza efectiva y va cambiando con los tiempos. Esto está dentro del marco de las leyes y durante 20 años esas leyes, en el 96 este país cambió. Guste o no le guste la afiliación política, en el 96 cambió. Y se emprendió una reforma educativa y una reforma del país completo.
en educación es donde más impacto ha habido porque se ha invertido recursos, principalmente para que cada niño tenga un libro, cada niño tenga un asiento y puedan educarse, fomentado en que en la educación está el cambio. Fruto de esas políticas públicas, aquí en los años 90 había apenas 2 editoriales de libros de texto. Hoy gozamos de una industria que tiene más de 25 editoriales de libros de texto especializadas, fruto de la Ley de Educación, de su modificación, la Ley 222/2007, que hace responsable civilmente a los editores de tener estos libros una vez son aprobados por 4 años, que es un proceso que hace exclusivamente el Consejo Nacional de Educación. Es decir, nuestros libros, el Estado nos hace un llamado a los editores y de inversión pública y nos dicen, editores, preséntenme sus libros para yo aprobarlos o rechazarlos, para que puedan ser usados en el sistema educativo. Y ese marco regulatorio es extremadamente estricto, a tal punto que las normativas actuales vigentes exigen que para aprobar un libro de texto para ser utilizado en las aulas, tiene que sacar más de 90, según unos parámetros de evaluación que son extremadamente estrictos y que nadie en el gremio nunca ha cuestionado, porque nadie fue juez y parte, o sea, funciona muy bien. Fruto de toda esta política y todas estas leyes que motivan la inversión privada en el sector, pues hubo este desarrollo y durante más de 15 años... Es bueno decir que estamos hablando de contenido, no es del libro físico, estamos hablando de lo que se pone en esos libros. Claro, primero se aprueba el contenido y la impresión o el libro digital son formas de difusión. Hoy, la digitalización de ese contenido en una forma de reproducción es un elemento nuevo, novedoso, que depende de muchos otros elementos. La conectividad, el tipo de tableta. Las licencias. No, incluso el aprendizaje, se aprende con eso. Te hago una nota aparte, por ejemplo, en Suecia han dicho, no, volvamos al libro físico. Porque luego de años implementando la enseñanza en el libro digital, con dinero, con recursos, un país desarrollado, se dieron cuenta que los niños están aprendiendo menos que con el libro tradicional. Bien, entonces, el contenido, el ministerio, los editores se lo someten y el ministerio aprueba o rechaza. Una vez aprobados. Y elige. Una vez aprobados, esos libros quedan dentro de lo que se llama una bibliografía autorizada, que es válida por 4 años y que genera derechos adquiridos a la industria, que hace un proceso de investigación y desarrollo, escribe, ilustra, diseña, transforma, se asocia, se vincula, compra contenidos y propone a puro riesgo del sector privado. En el 2021, esta gestión gubernamental invitó a todos los editores. Ok, ahora vamos a lo que está pasando ahora. Bueno. En el año 2021, eso es hace 2 años, en la pandemia, después de terminar la educación virtual, el gobierno invitó, el Ministerio de Educación invitó ¿a quién? Invitó a la industria editorial a presentar todos los libros y propuestas que tenía realizadas para ser evaluadas y aprobadas. Y mediante invitó mucho antes, pero en el 2021 esa invitación se pronunció y se validó mediante una ordenanza que aprobó 200 y pico de libros a más de 14 editoriales. Y en el 2022 hubo un segundo llamado para los libros de secundaria y en total esas 2 aprobaciones generaron 405 libros aprobados. Contenidos para libros aprobados. Exactamente. Entonces, tenemos aquí 400. Entonces, eso se generó y se aprobaron esos 400 contenidos. ¿Para qué años escolares se deberían utilizar? ¿Por cuántos años estaban validados? Los del 2021 quedaban validados por 4 años, es decir, hasta el 2025, y los del 2022 hasta el 2026. Ok. Y ya eso se presentaron y eso se cerró. Claro, y se cerró. Incluso los libros aprobados en el 2021 fueron comprados
por la gestión del doctor Roberto Fulcar en el 2022, implementados en el sistema educativo con muchísimo éxito, con alabanza de todo el sector de su implementación y la calidad de lo que había recibido por ser una transformación trascendental en el mundo, en la implementación de este instrumento. En este momento, en el año 2023, nosotros vimos que el ministerio hace 3, 4, 5 meses, el ministerio, creo que en febrero, el ministerio decidió cambiar todo esto. ¿Qué fue lo que hizo el ministerio este año? Bueno, en diciembre del 2023, a la llegada del nuevo ministro Hernández, apenas meses de él no sé, con tantos problemas que hay en el sistema educativo, decidió hacer una prioridad, cambiar el modelo de elaboración de libros de texto, de contenidos, de libros de texto, y emitió una resolución en diciembre, ilegal, donde... Ilegal es porque viola la resolución del 2021. Claro, y viola todos los derechos adquiridos. O sea, la industria editorial es el responsable de hacer los libros de texto. Y el Estado Dominicano, en todos sus gobiernos, ha desarrollado una política pública de incentivo, hasta con incentivos fiscales, de incentivo del desarrollo de esta industria. Por eso en el 90 teníamos 2 empresas y hoy tenemos 25 empresas. Por eso salimos de la pandemia y teníamos una industria fuerte, donde hay países que no hay ni editorial porque quebraron por la pandemia. Y aquí nosotros pudimos ofrecer, posterior a la pandemia, más de 405 libros contenidos que fueron validados con una nota excelente por encima de 90, que pueden pasar por cualquier tipo de escrutinio. Cuando usted habla de editoriales, estamos hablando, por ejemplo, de esas editoras Santillana, Susaeta, Dicesa, para que la gente sepa de qué estamos hablando. S&M, son los que escriben Actualidad, Casa Duarte, claro, ese Vincent Vive y muchos más. Bien, y casas inclusive internacionales que tienen, todos, que realizan contenido. Todos tenemos vínculos con casas internacionales. Este problema está internacionalizado. Esto es un problema grave. Ok, entonces el ministro deja sin efecto la resolución del 2021 y decide que... No la deja sin efecto, la ignora. No la deja sin efecto porque nadie está por encima de la ley. Ni siquiera. Okay, entonces, ¿qué hace el gobierno este año? Entonces, a partir de él modela una política pública individual de él, la valida a través del Consejo Nacional de Educación, decisión que ha sido impugnada en los tribunales, y esa decisión motiva a que las universidades y academias se cree un marco para que sean ellas las que hagan libros de textos nuevos. Ese punto, yo quisiera que se despeje un rumor. A veces, educación formalmente no contesta, sino que circulan rumores. Es una lucha de intereses. Preguntaba Michelle si las editoras extranjeras, en este caso, tienen participación en la asociación, como lo tiene Corripio, como lo tiene Taller, como lo tiene Alfa y Omega, como lo tiene Susaeta. Es decir, ¿todo eso es lo mismo en la asociación de editores o es diferente? No, es diferente. ¿Los extranjeros son diferentes a no, los no, para nada. No, todo lo contrario. No. Aquí estamos todos. Lo que pasa es que recuerde que Editora Corripio es una imprenta, no es una editorial. Ah, ya. Entonces, ellos no son editores. Es una reproductora de contenido. Bien. Entonces, cuando se habla de intereses, es un interés, y lo que hizo fue romper un bloque que tenían hace 10 o 15 años de que ellos eran los supridores y ahora son las universidades. Realmente, las universidades es un disfraz de otros intereses. Mira, claro que lo es. O sea, si tú tienes tanto problema en el sector educativo, ¿por qué tú haces una prioridad algo que está funcionando? De repente. Y segundo, interrogante, tú dices, las universidades. A las universidades nunca se le ha prohibido participar en el modelo de confección de libros de texto. Cuando se hace un llamado... Los contenidos. Claro. Nunca, ¿verdad? No, pero si tú haces un llamado público a que entreguen libros de texto
para su aprobación, ¿por qué las editoriales en ese momento no sometieron sus propios libros? En ninguna parte del mundo las editoriales tienen este papel. Pero dicen que aquí, las universidades, como se llegaba a la universidad con muchas lagunas, son las universidades las que les toca hacer los contenidos de lo que reciben de ese grupo de estudiantes que son graduados de bachilleres con muchísimas lagunas. ¿No es así? Por Dios. Mira, primero, de la manera además que se hizo, pues esto fue una contratación grado a grado, sobre la base de un concepto de que son convenios, no es una contraprestación, cuestión ilegal también, cuestionada y judicializada por nosotros en nuestra condición de asociación. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú dices, ok, vamos a ver el sector universitario. ¿Cuáles son las universidades que participaron en este proceso? ¿Participó la Ucamaima? No. ¿Participó INTEC? No. ¿Participó APEC? No. ¿Participó UNIBE? No. ¿Participó la UAS, miembro del Consejo Nacional de Educación y parte del Estado? Sí. De 37 libros que le contrataron, ¿cuántos libros hay aprobado en la resolución de currículum, del Consejo Nacional de Educación de hace 3 semanas? Un libro. ¿Y por qué Educa no se sumó a la posición de educación? Se sumó a los editores. Bueno, Educa es una... Que es empresarios, bueno, son los empresarios. Pero vamos a ver, Educa es una institución neutral que ha servido por mucho tiempo como un ente de árbitro y de nivelar los diferentes debates del sector educativo. Y ese papel de Educa hoy ha actuado muy responsable porque ellos se negaron a votar en el Consejo Nacional de Educación. Bien, vamos a ir separando unos temas porque la gente debe de salir, debemos de tener claro esto. Consejo Nacional de Educación, según la ley, debe de aprobar los contenidos. Sí, señor. ¿Por qué se dice que los contenidos los libros y los contenidos que se entregaron ayer y los que se están imprimiendo para entregar la semana que viene y el mes que viene, solo ha aprobado uno, el Consejo de Educación? Inclusive vi que algunos de sus miembros dijeron, lo vimos ese mismo día que lo entregaron. ¿Cómo esos libros se imprimieron y se aceptaron esos contenidos sin haberlo aprobado el Consejo de Educación? Porque se están violando absolutamente bien, todo. Déjelo ahí. Entonces, separemos tres problemas. Primero, yo me siento muy bien como padre y como dominicano porque yo pago impuestos. Cuando yo veo que el presidente me dice ayer, entregamos 1 millón y pico de libros y vamos a entregar 1 millón y pico más. Y virtualmente están todos disponibles. Y nos costó 1,000 y pico de millones y nos ganamos un dinero. Esa es la parte final. Después nos vamos al principio. ¿Cómo se ejecutan esos libros bajo ese proceso que usted dice que es grado a grado con las universidades, violando lo que se había acordado en el 2000? Eso es el problema que usted explicó con las editoras, con los editoriales. Y el problema del centro, que es, al hacer todo esto rápido y hacerlo de forma inmediata para poder tratar de entregarlos a tiempo, entonces estamos viendo una gran cantidad de contenidos ya aprobados con esas universidades, que si estuvieron a tiempo, no estuvieron a tiempo, que quién los elaboró, que si no se pudieron entregar, y hasta vemos una gran cantidad de errores en los contenidos que pueden ser gramaticales, ortográficos, de forma o inclusive del mismo contenido. Sepáreme los 3 problemas. Bueno, quiero ponerte en contexto para, como tú dices, que la población entienda este problema que no es simple de explicar. A partir de la decisión de tercerizar este proceso hacia las universidades y las academias, pues se hace una contratación con la meta de suplir un producto de superior calidad, más económico, para el año escolar 2023-2024. Pero se fundamenta sin ningún tipo de estudio que diga que los libros aprobados son cualitativamente buenos o malos o cuantitativamente caros. No hay un estudio que fundamente esta decisión.
Entonces se decide contratar grado a grado estas academias y universidades para hacer libros en 3 meses. Y son Hacer contenidos. hacer contenidos el contenido de estos libros en 3 meses. ¿Qué da esto? Hoy se anunció que se habían distribuido 1.462.000 libros. Parecen muchos libros, pero ¿tú sabes cuántos libros son 1.462.000 libros? 9 títulos. De 400. De 9 títulos. Cada título son 200.000 ejemplares. Entonces, no es que hay 1.400.000 libros para todos los estudiantes de todas las áreas. Son 9 títulos. Entonces, ahora, como esto se ha manejado con un O misterio... sea que posiblemente esos son los títulos para un curso. No, ni siquiera, salteado. Ni siquiera. Un matemática de segundo, un matemática de tercero, un ciencias naturales de bachillerato. Nada, aquí no hay libro. Aquí hay un problema grave. O sea, toda esta política pública se cambió por una decisión individual del ministro de turno y esto... ¿Usted está diciendo que pusieron al presidente así lo que no era? No, el presidente dijo correctamente, dijo la verdad. Dijo que solo se han distribuido 1.462.000 libros. Ahora, yo aclaro que esa verdad tiene nombre y apellido. Y que fruto de finalmente hacer transparente, en el sentido de que como los libros tienen que llegar a los colegios y a las escuelas, por fin pudimos verlos, porque es el secreto mejor guardado. Entonces, esos 9 títulos impresos que hay, más 10 títulos, pasan ahora al escrutinio de la opinión pública. Bien. Y tienen errores. Lo peor de todo, Michelle, es que tienen errores conceptuales. ¿Qué es eso? O de concepto, que lo que dice no es verdad, que lo que dice está mal, que están educando mal. O sea, la denuncia... O sea, no es un problema de coma, ni de punto, ni No, esto es grave. La coma y los puntos fue una forma de explicarlo simple. La periodista investigativa Alicia Ortega hizo una denuncia el lunes, un material maravilloso que exhorto a toda la opinión pública a verlo con sus ojos y que sean juez y parte, donde denuncia un libro de matemática que tiene 620 errores ortográficos y problemas conceptuales. Pero lo peor de todo es esto. A partir de ese programa, esa denuncia de Alicia Ortega habla de 20 millones de razones ese día por la cual hay que parar en seco este proyecto de libro abierto. Tú dirás, ¿qué yo me refiero con 20 millones de razones? Como no se puede educar con un libro de 620 errores ortográficos y problemas conceptuales, va a haber que reimprimir ese contenido. Eso cuesta 20 millones de pesos. Y todos los libros que se han impreso y todos los libros que se han aprobado tienen los mismos problemas. La ley existente que mencionaste al principio, si se pone en vigencia, resuelve los problemas que estamos hablando. No, pero claro. Sin modificarla. Óyeme, este problema tiene solución. Y la industria editorial lo que quiere es ser parte de la solución. Este problema se resuelve en 24 horas. Y en 1 hora de conversación, de diálogo. El problema es que el ministro de Educación no dialoga ni con la industria editorial ni con nadie. Él tomó esta decisión que afecta empleo, que afecta la seguridad jurídica, que afecta la inversión extranjera, que afecta el marco jurídico y las leyes, y eso nos afecta desde el punto de vista a nosotros que somos empresas que pagamos impuestos. Y que este modelo que cambia manda a instituciones que ni siquiera son libres de pago de impuestos. O sea, esto es grave. Yo no sé si el Estado lo está entendiendo. Y ya la gravedad final acaba en que la improvisación, la falta de institucionalización, acaba con un producto de muy mala calidad, lo que implicará un retroceso en la calidad de la educación en República Dominicana. Y esas universidades que van a recibir, que van a producir los contenidos, ¿reciben un pago por ello? Recibieron un pago y muchas de ellas hasta le saldaron el contrato sin haber terminado de entregar los libros. ¿Y entregaron los contenidos a tiempo? No, y no es peor. Porque usted hablaba de Carlos Pimentel en su disertación anterior, y es una cosa importante.
Carlos Pimentel, que ha hecho un papel maravilloso en el departamento, en la dirección de compra y contratación, hay algo que hace dentro del marco legislativo, es si tú compras bien o compras mal. Eso es básicamente lo que es la dirección de compra y contratación. Regular si compro bien o compro mal. Entonces, al haber santificado que la compra a las universidades y a las academias ser una contraprestación que no debe ser un convenio que no debe pasar por la ley de compra, decisión que está apelada en los tribunales, pues no nos permite a los individuos normales exigir sobre la calidad de lo que está recibiendo. Entonces Julito pregunta, pero ven acá, ¿entregaron? No. ¿Tenían la obligación de entregar algo correcto? Sí. ¿Cómo reclamamos? No podemos. Pablo, hay una declaración que vi de un amigo nuestro, el profesor Manuel Núñez, que parece que es parte del ministerio en la parte que tiene que ver con analizar los contenidos, la corrección de estos libros de texto a nivel conceptual y a nivel ya de diseño y ortográfico y todo eso. ¿De quién es la responsabilidad? Porque veo en algunas imágenes, no sé si tenemos ahí alguna de las imágenes, que la responsabilidad es del ministerio como de la corrección de los textos y que todos estos errores que se dice que el responsable es el editor, en este caso las universidades o quien los editó, ya no es así, sino que no es el ministerio. ¿Quién es el responsable de corregir el libro? ¿El profesor o el estudiante? Esa declaración que tú acabas de subir en la televisión es del ministro de Educación y dice que la responsabilidad es de corrección de estilo y de ortográfica y de contenido, es de la academia que hizo el libro. Sin embargo, en el mismo libro dice que la responsabilidad de la corrección y la corrección de estilo es del Ministerio de Educación. Pásame la otra imagen, que hay una parte subrayada. A ver si nosotros podemos ver esto. Pues eso entonces es muy delicado. Claro, como tú en la opinión, de manera pública, tú haces esta afirmación diciendo, no, la responsabilidad de Fe y Alegría y ellos van a tener que resolver el problema. Fe y Alegría porque es el que editó ese libro de matemáticas, que es el único que ha salido. Las 20 millones de razones de Mira, ¿y qué dice ahí abajo? Corrección de estilo, de texto y estilo. Equipo de correctores del Ministerio de Educación. Ok, todo esto no son argumentos de la industria editorial para poder cuestionar el proceso y la forma del proceso. Nosotros tenemos una responsabilidad como dominicanos. Y son los niños. Nosotros somos una entidad que estamos enfocados a la parte social de la República Dominicana. Nosotros no podemos ignorar nuestro papel. Si ellos no hacen su papel, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Bien. Y cuando digo ellos, es que el ministerio no puede ser juez y parte. En condiciones normales, ¿cuál es el costo de la donación de libros a los estudiantes por año escolar, incluyendo la parte que corresponde al contenido? A contenido, a impresión y a comercialización? Mira, ¿cuánto paga el Estado? El modelo anterior, en condiciones normales, incluyendo los problemas que se vivieron de sobreprecio en el 2021, fruto de que el papel estaba a $1,800 la tonelada por el problema de los contenedores, sí. Eso hizo un total de casi 5,000 millones de pesos, que fue la primera impresión, la primera compra. ¿A qué yo me refiero a la primera compra? Porque el modelo es el siguiente. Cuando hay un cambio curricular, se hace una primera compra que le da un libro a cada estudiante nuevo. Pero el año siguiente lo que se hace es una recompra. Y se compran los libros que no se pueden salvar. Este número oscila entre un 10 y un 20%. Bien. Y cuando tú oyes en la prensa que te dicen que una gran cantidad de libros la encontraron en el almacén de educación, ¿de qué están hablando? Imagínate tú, yo no sé, si los almacenes de educación tienen libros del 2015 que no han usado
Eso es otro tema, es un tema de Que gestión. no lo distribuyeron. Claro, porque en el sector privado tú no tienes un problema de calidad de educación, ni tú tienes este tipo de problemas. Tú tienes dominicanos, los que han tenido el privilegio del sector privado, que salen educados y son parte de la sociedad. En el sector público tú tienes un problema de gestión. Y ese problema que tú acabas de pronunciarte evidencia un problema de gestión. Es como ahora que el ministro Hernández, para poder manejar la carencia de libros, fruto de una mala política individual implementada por él, está implementando que se usen de nuevo los libros PDF. Bien. Los libros virtuales. Exacto, no, PDF, no libros virtuales. PDF. ¿Qué es lo que es PDF? ¿Un archivo? Un archivo. Bien, Mire. Pablo, nosotros queremos algo. Finalmente, nos quedan 2 minuticos. Usted mencionó, porque aquí lo que buscamos es soluciones y explicarle a la gente. Primero, ¿qué mensaje usted le tiene a la comunidad educativa con respecto a esto que está ocurriendo? Y usted habló de una posible solución que hasta se podría lograr en menos de 24 horas. Vamos a cerrar con esto, esta participación. Bueno, a la comunidad educativa, que nuestro gremio va a hacer su papel en aportar valor y elevar el nivel del debate hacia la calidad de la educación. Si las cosas se hacen bien, nosotros haremos nuestro llamado y siempre hablaremos las cosas con los hechos y la verdad. Pero hasta ahora, los libros de manera improvisada que se han hecho, los contenidos, son un desastre, tienen problemas serios conceptuales que iremos denunciando uno a uno. Independientemente de la forma de su adquisición y de violarlo de la regla. Es que todos los errores se acumulan en 2 problemas nuevos. Un problema ahora de calidad y un problema de no disponibilidad. Bien. Solución. Solución, nosotros hacemos un llamado directo al presidente de la República que intervenga esta situación, que no deje que llegue más lejos, que esto le hace daño no a él ni a su campaña, al país. Nosotros tenemos que pasar la página. Los problemas hay que enfrentarlos. La industria quiere ser parte de la solución, no del problema. Nosotros existimos porque existe un marco jurídico que invitó a la industria a invertir en el sector. Pagamos nuestros impuestos y somos parte del sistema. ¿Y la industria tiene los libros hechos para este año? Totalmente listos, porque las resoluciones nuestras quedaron vigentes y están vigentes. Él ha querido ignorarla, él ha querido maltratarla, pero él no tiene un estudio que justifique que estos libros son mejores que los ¿Ustedes otros. están dispuestos a negociar una solución y a Totalmente, conversar una y solución tenemos- y dejar atrás todos esos problemas legales que hay? Claro, siempre y cuando haya una solución dentro de un marco jurídico. Los libros de ustedes ya lo corrigieron. Los libros de nosotros pasaron por el escrutinio del sistema regulatorio de currículum de la República Dominicana y todos los libros que están en esa normativa tienen más de 90. Los libros de ustedes cuestan el doble. Para nada, imposible. Si en el sector nuestro hay competencia, cuando tú tienes 14 empresas en un proceso de licitación, tú tienes 14 empresas matándose por venderle al Estado y tú tienes 14 empresas compitiendo cualitativamente por darle el mejor libro. Entonces, Con el mismo contenido. del mismo contenido. Bien. Bien. Pablo, gracias. Pablo Cuello, Pablo Cuello, presidente. presidente de la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana.